¿En algún momento usted ha respirado, siente que no tiene aire, trata de absorber ese aire y no le llega el suficiente, ¿verdad?, para respirar naturalmente? Bueno, vamos a abordar este caso y lo vamos a hacer de la mano del doctor Jorge Espitaleta. Doctor, un placer como siempre tenerlo en casa. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, ¿qué puede provocar esta falta de aire? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante porque normalmente pensamos todos que cuando nos falta el aire, el órgano comprometido normalmente es los pulmones y realmente no. Uno podría tener varios orígenes para tener dificultad respiratoria, que es como lo llamamos. Probablemente uno sería de origen central. Si uno tiene un problema, por ejemplo, en los centros respiratorios del cerebro, pues va a tener esa sensación de no poder respirar. Hay otro que es básicamente que por aquí bajan los nervios que impulsan la movilización de los músculos respiratorios. Entonces, si uno tiene lesiones nerviosas, pues también va a poder tener problemas para respirar. Si uno tiene problemas en los músculos que ayudan a respirar, también tenemos problemas respiratorios. Si uno tiene obviamente problemas en los pulmones, y esto aquí dependerá de cuánto oxígeno logra entrar en unos saquitos que se llaman alvéolos, uno respira y el oxígeno pasa por aquí y llega al final de cuentas al torrente sanguíneo, cuánto oxígeno logró pasar de aquí a acá, va a tener sensación de dificultad respiratoria. Y por último, si este río, que son los vasos sanguíneos, no está corriendo con suficiente fuerza porque el corazón tiene problemas para impulsarlo, también puedo tener sensación de dificultad para respirar. Ahora, doctor, si tuviéramos que enumerar algunas enfermedades o padecimientos que puedan provocar estos, ¿cuáles serían? Ok, primero, si empezamos en el orden que lo dijimos, probablemente si yo tengo lo que la gente normalmente llama un ABC, una enfermedad vascular cerebral, si usted sufre un infarto o una hemorragia en las zonas que controlan la respiración, puede quedarse hasta sin respirar. ¿Okay? Si uno tiene problemas como el Guillain-Barré, por ejemplo, o la miastenia gravis, que hay problemas en la placa o en los nervios, también tiene problemas para respirar. Si uno tiene una neumonía, que es probablemente parte de lo que estamos importantemente hablando, y es que estos saquitos se llenan de sustancias, llámese pus, llámese líquido, y el oxígeno no puede atravesar, va a tener dificultad. Entonces, la neumonía probablemente es una de las causas más importantes desde la perspectiva respiratoria. Pero también hay algunos otros problemas del pulmón que son básicamente los problemas en la vía aérea. Y es lo que llamamos EPOC, El EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o el asma. El asma y el EPOC tienen que ver más como con la tubería que lleva el aire, que se cierra mucho la tubería, esta tubería que pasa por aquí, que lleva el aire a los pulmones, se cierra, ¿ok? Entonces no permite la exhalación del aire y da dificultad para respirar. Entonces dentro de los pulmones uno podría tener dos grandes grupos, el grupo de neumonías o inflamación del alvéolo o el grupo de asmáticos o EPOC, exactamente. Ahora, doctor, evidentemente por el tema del COVID, la pandemia, muchísima gente hoy por hoy pues está midiéndose el nivel del oxígeno, ¿verdad? Eventualmente pudiéramos decir que el nivel de mi oxígeno esté bien, pero pueda estar yo teniendo problemas con la falta de aire. Sí, por ejemplo, y esta es una pregunta muy importante en este grupo de pacientes, los pacientes asmáticos rara vez empeoran la saturación de manera temprana. Normalmente pueden tener mucha sensación de dificultad para respirar, los pititos que se le oyen, pero la saturación se conserva normal. De hecho, cuando un paciente asmático ya empieza a tener problemas de saturación, quiere decir que esta crisis realmente es importante, muy severa y que puede llevarlo a requerir ventilación mecánica porque no es un deterioro tan rápido. Ahora, ¿qué pasa por la noche? Porque hay gente que se queja, ¿verdad? Y que nos dice, bueno, es que cuando estoy más bien muy relajado, me asusto porque tengo falta de aire. De hecho, hay una patología importante que es del corazón, precisamente. Del corazón. Los pacientes con falla cardíaca, cuando se acuestan plano, cuando se acuestan en la noche, empiezan a decir que se tienen que levantar rápidamente porque no pueden respirar. Esto se llama ortopnea, que es dificultad cuando uno está completamente plano, o disnea paroxística nocturna. Después de un rato de estar completamente plano, acostados los pacientes, la redistribución de todo el flujo sanguíneo de los pulmones empieza a acumularse un poco de agua y el paciente tiene que
sentarse rápidamente, empezar a tomar aire porque empeora su dificultad respiratoria. Entonces hay algunas patologías que realmente sí empeoran la dificultad para respirar cuando yo estoy acostado. Ahora, ¿qué pasa con las personas que se quejan y dicen que de repente cuando están comiendo normalmente y de repente se ahogan? Okay. Y no es porque algo se les quedó atravesado. A veces pasa, depende del bolo alimenticio. Acuérdense que nosotros esta tubuladura que tenemos por aquí, si la vemos de lado, esta es la tráquea y justo aquí atrás, justo por detrás, y no tiene cartílagos como la tráquea que tiene huesitos, está el esófago. Entonces, habrá posibilidad de que si yo tengo algo muy importante que estoy tragando, una muy grande, puede presionar un poco y puede presentarse esa disnea. Pero realmente ahí hay cosas que probablemente uno tiene que pensar más desde la perspectiva de un poco de ansiedad, de algunos temas más allá que simplemente sea una dificultad respiratoria real. Pero toda dificultad respiratoria, y esto valga la aclaración, debemos estudiarla y estar seguros que no es por un problema psicógeno, porque habrá algunos pacientes que puedan hacer dificultad respiratoria con ataques de ansiedad. Eso le iba a preguntar exactamente. Si un ataque de ansiedad realmente nos puede cortar la respiración, o sea, empezar a tener falta de respiración y que no sea por algo físico, ¿verdad? Un ataque de ansiedad puede dar falta de esa sensación de dificultad respiratoria, esa sensación de que se ahogan, de que no pueden respirar, pero rara vez da manifestaciones. Ahora bien, los médicos no decimos esto es un ataque de ansiedad y lo descartado del resto, sino que tenemos que pensar en toda esta fisiopatología, en todas estas condiciones, antes de decir que simplemente es un ataque de ansiedad. Obviamente, si un paciente tiene ataque de ansiedad, pues probablemente la frecuencia respiratoria va a estar muy elevada, pero la saturación va a estar normal. Entonces uno puede ver que el paciente está con 99% de saturación a aire ambiente, con una frecuencia respiratoria elevada, 28, 30, que no es asmático, que no tiene ninguna otra condición que le aumente la frecuencia respiratoria. Entonces uno podría pensar que sí, definitivamente los pacientes con ataques de ansiedad, una de las sintomatologías que nos pudieran consultar es la dificultad para respirar. Ok. Doctor, tenemos la primera consulta y es Nana, que nos escribe y nos dice que tiene el síndrome de Guillain-Barré y ella está teniendo cuadros de dificultad para respirar. Si tienen relación con el síndrome o puede ser otra cosa. Un síndrome de Guillain-Barré definitivamente, de hecho normalmente la parálisis que se va presentando en el Guillain-Barré es de miembros inferiores, va subiendo miembros superiores, tórax y puede afectar los músculos respiratorios, bien sea el diafragma o todos los musculitos que tenemos entre las costillas. Entonces sí, de hecho uno a los pacientes con Guillain-Barré les mide algo que se llama capacidad vital. Y esa capacidad vital, que es precisamente un parámetro respiratorio, nos dice si el paciente es leve, moderado o severo. Si la capacidad vital viene disminuyendo progresivamente a números que nos hagan llamar la atención, probablemente estos pacientes y muchos de los Guillain-Barré terminan en las unidades de cuidados intensivos intubados con traqueostomía porque ya no tienen la suficiente conducción. El Guillain-Barré es una alteración en la unión neuromuscular o en la transmisión nerviosa. Entonces estos pacientes pueden no respirar realmente y requerir una máquina que los ayude a respirar mientras pasa el proceso inflamatorio de la neurona. Bien, doctor, tenemos en esta mesa algunos aparatos que eventualmente nos pueden ayudar en la tarea diaria en casa. Por ejemplo, ¿esto qué es, Doc? Ok, esto es simplemente porque ahora estamos muy llamados a tomar la temperatura en los sitios de ingreso. Es un termómetro infrarrojo, sí. Que ahora hay una cantidad. Ahora sí, ahora definitivamente hay termómetros por todos lados. Por cierto, ahora que tenemos el termómetro aquí, valga la pregunta, porque de repente uno va a diferentes lugares y ya no solo le miden, digamos, en la frente, ahora le miden a uno en el cuello, el otro día me midieron en la mano. ¿La temperatura mide igual en cualquier parte del cuerpo? Realmente debería medir, uno tiene una temperatura corporal y más o menos es exactamente la misma. La cosa es que hay sitios que son probablemente más sensibles de medirla y los termómetros están hechos probablemente para tener sitios específicos, pero uno tiene una temperatura corporal, así que si yo tengo 36.5, digamos que todo mi cuerpo tiene 36.5. Habrá algunas pequeñas variaciones, pero se vale. Ok. Hay que ver el alcanfor y el eucalipto que estuvimos hablando el otro día y hay diferentes matas que vemos aquí o plantas que nos pueden ayudar a estos famosos vaos, como le llamamos. ¿Qué tan recomendables son, doctor, cuando estamos con esos ahogos? ¿Vale la pena hacerlos? Realmente esto es complejo hablarlo. Yo recomendaría
general, que si uno quiere ponerlo como ambiental o algo, podría Ok. funcionar, pero no ponerse muy cerca, porque si, por ejemplo, yo estoy teniendo una reacción de hipersensibilidad, si estoy teniendo un ataque de asma, si estoy teniendo algo que me está cerrando los bronquios, esto podría, todo lo contrario, tener un efecto deleterio en mí. Entonces, no necesariamente el tener estas sustancias olorosas, pues pueden ayudar. En algún grupo de pacientes se ha estudiado, podría funcionar, pero realmente no intentemos hacer cosas caseras, sobre todo en este momento cuando tenemos muchas causas de dificultad respiratoria que podrían ser mortales, que podrían ser muy graves y poder retrasar la consulta o la valoración médica por estar intentando hacer algunas cosas naturales. Algunas cosas podrían mejorar, por ejemplo, la congestión nasal, pero si no es por congestión nasal, si no es porque tengo una sinusitis o tengo alguna irritación importante de la vía aérea superior, podría llegar a empeorar si tengo un problema real pulmonar. ¿Hasta qué punto un paciente de POC, un paciente asmático debería de tener oxígeno en casa o algo para nebulizarse? ¿Es cuando verdaderamente el especialista recomienda o lo podemos tener como hay una medida de emergencia? Realmente debería ser cuando el especialista lo recomienda, pero los nebulizadores que se conectan a la pared, que son con aire, podrían utilizarlo. En algunas situaciones de emergencias podrían funcionarle, sobre todo si el paciente empieza a sentirse muy mal. En este momento los inhaladores para los asmáticos y para los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen una dosis que es mucho mejor que la dosis nebulizada. El tamaño de la partícula penetra mucho más profundo y si utilizamos un espaciador, que es algo que se le coloca antes del dispositivo médico, va a llegar esta partícula mucho más a donde tenemos que llegar. Pero habrá pacientes que no tienen la fuerza respiratoria suficiente para hacerlos y entonces en ese grupo sí se pueden nebulizar. Ahora bien, el oxígeno domiciliar es una indicación médica, hay indicaciones claras y específicas de los pacientes que lo requieran, entonces sigamos esta indicación. Ahora la ventaja que ha disminuido riesgos es que no utilizamos cilindros de oxígeno en casa, sino que utilizamos los concentradores de oxígeno en casa, pero sigue siendo el oxígeno es un medicamento, así como la indicación para tomarse una aspirina, para tomarse un acetaminofén o algún otro medicamento es una indicación médica, el oxígeno debe ser considerado un medicamento y tiene que ser dado bajo indicaciones médicas. Excelente, doctor Espitaleta, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y desearle pues que tenga un feliz día el día de hoy y que todo lo que enfrente, ¿verdad?, en este día sea de bendición. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, muy amable.